Saludos a todos. Aquí estoy haciendo el video que les prometí. Este es mi primer 3. Es hecho con tapa de abeto Master Grade, lados y fondo de palo santo, brazo de cedro. Este cedro tiene más de 50 años de seco, una madera muy estable, clavijeros Hipshot, clavijeros de muy alta calidad, doble chapilla, que también es un elemento decorativo que tiene una función estructural muy buena. Y pues aquí les voy a hablar un poquito de la historia del 3. El 3 es un instrumento que nace en Cuba en la segunda mitad del siglo XIX. Al igual que todos los instrumentos del Nuevo Mundo, comenzó siendo una reinterpretación de los instrumentos europeos. Es decir, llegaba un instrumento de Europa y los nativos de los diferentes países iban creando sus propias reinterpretaciones de lo que estaban viendo. Y como no tenían el conocimiento de los grandes gremios de artesanos que existen en Europa, naturalmente el instrumento era algo diferente. Quizás se pareciera un poco, pero era algo completamente diferente. Y es así que estos instrumentos fueron cobrando identidad propia y que luego se convirtieron en estos instrumentos que amamos tanto. Y este fue lo mismo que sucedió para el 4, para el 3, para los diferentes instrumentos que hay en Centro y Sudamérica. Comenzaron siendo alguna clase de copia y eventualmente se convirtieron en estos instrumentos con identidad propia. Nada, el 3 puertorriqueño, como seguramente saben, generalmente porta 9 cuerdas, es decir, tiene cuerdas triples en vez de dobles. Ha surgido la mala percepción de que esta encordadura se originó en Puerto Rico. La evidencia histórica que he encontrado no señala eso, sino más bien señala a que esto fue una encordadura que nació en Cuba y que eventualmente se trajo a Puerto Rico y que en Cuba cayó en el desuso. No desapareció por completo porque todavía quedan personas en Cuba que lo utilizan, muy pocos, pero todavía quedan. Pero en Puerto Rico se preservó y se convirtió en el estándar para el 3. El 3 se cree que cuando entró en contacto con los puertorriqueños, al menos en Puerto Rico, en Nueva York es otra historia, en Puerto Rico fue en la década del 30. Se cree que el primero que trajo el 3 a Puerto Rico, al menos oficialmente, fue el maestro Isaac Oviedo con su sexteto mazancero. El maestro Isaac se cree que tuvo contacto con un tal Piliche. Él fue, en teoría, nuestro primer tresero. Él aprendió con el maestro los rudimentos del 3 y eventualmente se siguió desarrollando hasta que mandó a hacer un 3 con las medidas más o menos que tenía el 3 en aquel momento. Y lo fue estableciendo como un instrumento utilizado también en Puerto Rico. Ahora bien, la gran diferencia entre el 3 cubano y el 3 puertorriqueño, como ya acabo de establecer, no es la encordadura, porque esta encordadura ya existía en Cuba, sino más bien la forma. Como pueden apreciar, la forma del 3 es una forma muy parecida a la del 4, y esto se hizo a propósito. No sabemos exactamente quién desarrolló esta forma particular. Hay quien argumenta que fue el gran artesano Guilín. No tenemos evidencia, no sabemos si esto sea cierto. Lo que sí sabemos es que el 3 ha preservado esta forma en Puerto Rico. Ahora bien, debo de recalcar que en Cuba existieron 3 de 9 cuerdas que tenían una forma, si bien no idéntica a esta, sí un poco parecida a esta. Le llamaban el 3 de tulipán. Era una forma bien peculiar y generalmente portaba 9 cuerdas, así que debemos recalcar que el 3 no se origina en Puerto Rico, fue adoptado en Puerto Rico, fue ligeramente modificado en Puerto Rico, pero en el fondo es un instrumento cubano para tocar música cubana. Y nada, este instrumento en particular es producto de varios meses de investigación y pude tener muy buenas personas que me ayudaron, como el maestro Aurelio Cruz y el gran constructor de 3, Luis Amauri. Estoy muy agradecido a ambos me ayudaron muchísimo. En cuanto a la forma del 3, esto es mi plantilla, esto fue una forma que yo desarrollé tras varios meses investigando. El 3 en Puerto Rico a menudo es un instrumento extremadamente grande. Estamos hablando de un instrumento que tiende a tener 16 pulgadas de ancho en la barriga del instrumento y más o menos 4 pulgadas de hondo. En mi opinión, esto no es necesario para que el instrumento tenga un sonido aceptable. Me he dado cuenta que si un instrumento está bien construido puede ser más pequeño. Este 3 en particular es un poco más pequeño que este 3 bien grande. Y sin embargo tiene un sonido muy bueno, tiene un volumen espectacular. Y una proyección excelente también. Y
nada, aquí les doy un poquitito. Recuerdo, yo no soy 3-0, estoy aprendiendo todavía. Así que nada, vamos a ver si puedo tocar un poquito de chan chan. Un poquitito para que tengan una idea del sonido del instrumento. Más adelante estaré haciendo un video de mejor calidad para que puedan apreciar mejor el sonido. Y nada, pueden dejarme sus comentarios y sus observaciones en el inbox o en mis comentarios. Nada, cualquier cosita se pueden comunicar conmigo en confianza. Cualquier observación, comentario, crítica me la pueden hacer en confianza. Estamos abiertos siempre a eso. Y nada, cuídense mucho y que el Señor les bendiga.